Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener dos presentaciones. En primer lugar va a presentar Agustín Casarian el trabajo que presentó en un congreso en Chile que se llama Thermoeconomic Evaluation for CCP Technologies for the Application in Uruguay sobre concentradores solares. Y después van a presentar Camila Barreiro y Matías Iglesias como integrantes del grupo de extensión, en particular del proyecto de la Vuelta, que están trabajando en el desarrollo de bicicletas adaptadas para la inclusión de personas en situación de discapacidad en el uso del espacio público. Así que bueno, empezamos con Agustín. Adelante, podés compartir vos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Voy a presentar el trabajo. En español le pusimos Evaluación del potencial de generación termoeléctrica por concentración solar en Uruguay. Un pequeño resumen de los puntos que vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre la tecnología, la actualidad de la misma. Se implementó un caso de estudio acá en Uruguay. Vamos a mostrar los resultados que obtuvimos y algunas de las conclusiones. Bueno, hay varios tipos de tecnologías que se basan todas en el mismo principio, que es utilizar espejos para concentrar energía solar, ya sea en un receptor puntual o lineal, donde se hace circular un fluido térmico, que generalmente es un aceite térmico o sales, y debido a la gran concentración de energías se aumenta su temperatura. Nosotros vamos a trabajar básicamente con la tecnología cilindro parabólica, que como se ve son espejos curvos, en donde tienen en su eje, en el foco, digamos, de curvatura, un receptor lineal, y después la tecnología de torre central, que son espejos planos, que apuntan todos hacia un receptor puntual, que es esta que se puede ver acá. Es una planta que se está construyendo ahora en Chile, de 110 megavatios eléctricos, con la tecnología de torre central. Acá está un poco el esquema de cómo funciona. La tecnología básicamente es un ciclo Rankine común, en el que la caldera de vapor es sustituida por todo el ciclo donde se calienta un fluido térmico y se hace intercambiar calor con el vapor en un intercambiador de calor, con el agua en realidad, y genera vapor. Tienen algunas diferencias, como ya mencioné, estas dos configuraciones. La primera diferencia es que en la configuración de torre central se pueden alcanzar temperaturas más altas, de hasta 565 grados Celsius aproximadamente, mientras que en la tecnología de cilindro parabólico se alcanzan temperaturas de 393 grados Celsius. Por otra parte, hay una diferencia que radica que en la tecnología cilindro parabólica el fluido de trabajo no es el mismo que el de almacenamiento, es decir, el almacenamiento se suele realizar en dos tanques, uno frío y uno caliente, donde con sales fundidas, pero por los cilindros parabólicos circula un aceite térmico, el cual en momentos donde hay exceso de radiación solar se hace intercambiar en un intercambiador contra las sales y se calientan, quedan almacenadas en el tanque caliente, y en momentos de peor irradiancia se descarga el tanque, se lo hace circular en forma opuesta, y eso calienta el fluido térmico que circula en este sentido en el momento de mayor radiancia, y luego intercambian con el ciclo Rankine, como dijimos. Por otra parte, en la tecnología de torre central, solo hay un fluido de trabajo, que son las sales, que son las mismas que circulan, suben hasta el receptor, se calientan y son almacenadas en un tanque caliente. Una de las ventajas es que en esta configuración se ve que se ahorra un intercambiador de calor, debido a que el fluido que se calienta y el fluido de almacenamiento es el mismo. Otra diferencia radica en que en el cilindro parabólico siempre la posición de cada cilindro respecto al receptor, como están acoplados, es fija, digamos. Es una distancia fija. Sin embargo,
en la tecnología de torre central, como se trabaja con un gran número de helióstatos que apuntan a una torre central ubicada en alguna parte de la planta, la distancia entre el espejo y el receptor es variable, lo que también redunda en rendimientos ópticos variables debido a los ángulos de incidencia, ya que se suele, como se puede observar acá, el Sol incide con distinto ángulo sobre cada espejo, y también debido a la distancia variable que hay hacia el receptor puntual en el centro. Para nuestro trabajo en particular, los casos de estudio que tomamos, que vimos que eran los más típicos, vimos que las centrales de cilindro parabólica suelen ser más chicas, alrededor de 50 megavatios eléctricos, y las centrales de torre están tendiendo a ser más grandes, alrededor de 100 megavatios eléctricos. Bueno, hablando un poco de la actualidad de la tecnología, este es un estudio que sale cada año del REM 21, se llama, que da como un pantallazo de cómo es la actualidad de las renovables en el mundo. Bueno, se ve que es muy poca la energía instalada de esta tecnología. Acá puse para comparar algunos otros valores. En total han instalado 5,5 gigavatios en el mundo, y acá está básicamente la hidroeléctrica con 1100, la fósil, que es la mayoritaria, con 5000 gigavatios. Bien, esto acá de estas tecnologías no estoy mencionando el crecimiento, pero el crecimiento mayoritario se está dando en estas dos, por lo menos porcentualmente. Y vemos que la adición de tecnologías CCP se está dando principalmente, esto va a ser importante en el futuro, en China y en Marruecos, dice. Pero más importante, más relevante todavía es en China, en realidad. Bueno, ¿qué hicimos en nuestro caso de estudio? En realidad tomamos un software existente, hecho por el NREL, y lo adaptamos con datos de irradiación que se obtienen del LES para Uruguay, en varias localidades, en 5 departamentos hay. Los resultados que vamos a presentar acá en realidad son para Salto, que es el caso más favorable, pero se realizaron los mismos procedimientos para otros departamentos, Rocha, Montevideo, Colonia. Bueno, el software resuelve tanto la transferencia de calor como la dinámica de funcionamiento, y los parámetros relevantes que vamos a obtener del año meteorológico típico del LES es la DNI, ya que esta tecnología solo funciona aprovecha la radiación directa, la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la dirección del mismo. Bien, acá puse para comparar un poco la realidad de Antofagasta, que es donde se está llevando a cabo el proyecto que mostré la foto, y la realidad nuestra, que es bastante diferente, como pueden ver. En la leyenda dice que en Antofagasta hay alrededor de 3.600, 3.500, eso es kilovatios hora por metro cuadrado al año de irradiación solar. Esto es irradiación solar, mientras que en el Uruguay, un número que se desprende de acá y de los años meteorológicos típicos también, es alrededor de 1.800 kilovatios hora por metro cúbico al año. Bueno, entonces, una vez que se tiene el año meteorológico típico y el software, tenemos que decidir cómo vamos a trabajar. Ahí optamos por probar distintos tamaños de almacenamiento y tamaños de campo solar, de forma de optimizar un parámetro que denominamos LCOE, que básicamente es el precio al que se debe vender la energía para que el proyecto sea rentable. Ahí hay algunas consideraciones. Este precio es fuertemente dependiente de la radiación solar incidente, también del costo inicial de inversión del proyecto, como vamos a ver más adelante. Bien, ahí hablo de los distintos escenarios que se optimizan, y bueno, el óptimo se alcanza cuando el incremento de la inversión debido a los distintos aumentos, ya sea en campo solar o en almacenamiento, no se retribuye por la energía extra generada en el año.
Y bien, estos son algunos valores para tener de referencia cuando hablé del costo a que se debería vender la energía para que sea rentable, para poder comparar con otras tecnologías. En Uruguay, los contratos por generación eólica y fotovoltaica rondan los 60 y 70 dólares por el megavatio hora. Y bueno, también esta gráfica sacada de ADME es los costos variables que se usan para el despacho de energía eléctrica. Obviamente no aparecen ni la eólica ni la solar porque se despachan automáticamente, porque tienen costo variable cero. Aparecen otras tecnologías, como por ejemplo el ciclo combinado, operando en forma cerrada, digamos, con gasoil, que tiene un precio de 108,3 dólares el megavatio hora. También está el mismo ciclo, pero operando de forma abierta, con gasoil. Lo que no aparece fue el ciclo operando con gas natural, que yo supongo que es porque nunca debe haber operado con gas natural hasta ahora, pero se espera que el precio sea menor todavía a estos que están acá. Y bueno, ahí entra una de las primeras preguntas, que sería ¿contra qué compite la tecnología de concentración? ¿Compite contra la eólica y la solar por ser renovable o compite contra una central térmica por tener almacenamiento y tener, de cierta forma, una seguridad de suministro quizás un poco mayor que las renovables? Dado que, por ejemplo, puede suministrar energía en la noche y la fotovoltaica no. Eso es una decisión de cada uno. Acá se muestra la optimización. En el eje de las abscisas se ve el tamaño de campo solar, básicamente, ya sea expresado como número de dióstatos para torre central o como número de lazos para la tecnología de signo parabólico, y además se ven las horas de almacenamiento en distintos colores. Se observa que a partir de cierto número de dióstatos, para cualquier cantidad de almacenaje, el precio que se debe vender la energía es similar. O sea, entre estos casos no habría un claro favorito en cuanto al parámetro que estamos utilizando para optimizar. Ahí se opta por el que tiene la inversión inicial más barata, es decir, básicamente el primero. Siguiendo. Acá presentamos algunos de los resultados anuales para el caso uruguayo. Quizás lo más interesante, recuerden que son tamaños distintos, o sea, no se puede comparar la energía solar producida porque hay una planta de 100 megas y otra de 50, pero sí lo más interesante quizás es ver cómo, si bien el rendimiento óptico de la torre central es menor que el del cilindro parabólico, que se explica un poco por lo que expresé de que como la distancia, hay varios helióstatos, hay algunos helióstatos que están a gran distancia del receptor, y no todos los helióstatos tienen el mismo ángulo de incidencia de la DNI, por lo tanto algunos reflejan mejor para cada hora del día, dependiendo de la hora del día que otros, mientras que en el cilindro parabólico siempre el receptor está en el foco, por lo tanto ahí se puede empezar a entender por qué el resultado del rendimiento óptico es así, pero de cualquier forma la eficiencia global del sistema de torre central es mayor que el del cilindro parabólico, y se puede entender porque se alcanzan mayores temperaturas de trabajo, que eso aumenta la eficiencia de conversión de energía termoeléctrica, y también se puede entender porque el fluido de trabajo es uno solo, como ya habíamos mencionado, y se ahorra un intercambio de calor. Cuando estuvimos haciendo el análisis para obtener la optimización deseada, uno de los factores importantes era el costo inicial de la inversión, como ya dije, y se encontró una gran variabilidad en la bibliografía en los últimos años, sobre todo porque, como mostré en una de las figuras anteriores, China está entrando un poco en esta tecnología y tiene costos que se encontraron que son bastante menores. Acá están por potencia instalada. Y entonces se decidió, acá se muestra el óptimo de cada tecnología, es decir, después de optimizar tanto el campo solar como el almacenamiento para ambas tecnologías.
Y bien, lo primero que se observa es que son valores que todavía son elevados, ¿verdad? Si se acuerdan, el ciclo combinado con gasoil andaba en $108 por megavatio hora, la eólica y la solar andaban en 60 y 70, así que todavía no parece una tecnología muy competitiva. Y también se observó que hay una relación bastante directa entre la variación del costo inicial y la variación del parámetro a optimizar. Es decir, son aumentos casi iguales. Perdón, no aclaré, pero los dos asteriscos son los datos, suponiendo que los costos iniciales son los que se plantean los trabajos chinos de China, y el que tiene un asterisco solo son otras fuentes, mayoritariamente de Estados Unidos, y alguna de España, que también tiene alguna tecnología de esto. Bueno, después para comparar los resultados obtenidos con el escenario global, se recurrió de vuelta, esto es del REN 21, es el mismo informe del año 2018, donde se puede ver un span, digamos, de todos los precios a los que se debe vender la energía de las plantas existentes, y el punto negro es el promedio ponderado por potencia, es decir, acá hay plantas de distintas potencias, probablemente las que tengan potencia más chica, por un tema de economía de escala, tengan un costo más alto. Acá se puede ver el promedio ponderado, digamos. Y bueno, viendo los resultados que obtuvimos nosotros, justo en Sudamérica estaba libre, así que aproveché. Se obtienen para cilindro parabólico, perdón, tuve que haber aclarado, en cilindro parabólico y en torre central, el almacenamiento que se decidió optar fue de 12,5 horas, que es bastante elevado para las centrales que hay. Sin embargo, la central de Chile, que está en construcción, va a tener un almacenamiento de 17,5 horas. Bien, dicho esto, se obtuvieron estos resultados. Para cilindro parabólico, que como era una central más chica, va a ser un poco más caro, por ejemplo, que la de torre central, y se tuvieron mejores resultados. Y algo que no se mencionó en el trabajo por un tema de tiempo, pero posteriormente, ahora cuando iba a hacer esta presentación, me fijé de vuelta al mismo estudio, pero para el año posterior, 2019, o sea, el mismo trabajo y voy a marcar alguna diferencia, ahora lo voy a mostrar, pero fíjense en Asia, cómo llega hasta 200 megavatios hora, y acá aparecen los agregados, que básicamente no se diferencian por lugar en el mundo, sino por los que están siendo agregados. Bueno, cuando vemos eso para el año 2019, vemos que en Asia se llega a valores bastante más bajos del SOE, y además donde dice agregado, lisa y llanamente pasó a llamarse China, y tiene valores todavía menores a los que se manejaban, bastante menores, del orden de $100 por megavatio hora, que bueno, resultaría parecer bastante coherente con los dos escenarios planteados cuando vimos las diferencias en costos iniciales. Se ve que efectivamente en China se están consiguiendo costos de inversión bastante menores que redundan en un LSOE más bajo. Comparado con lo que obtuvimos, son aún más bajos. Este andaba alrededor de $148 el megavatio hora, y acá estamos hablando de 100. Y por último, agregué un poco cómo quedó nuestra optimización comparado con la planta que se está construyendo, que se llama Atacama 1, en Chile. Bueno, básicamente el primer valor es la potencia instalada, que fue igual. El segundo valor es el múltiplo solar, que lo que representa en realidad se toma una radiación de referencia, que en este caso fue 950 watts por metro cuadrado, y se ve cuánta energía es absorbida impacta en los espejos con esa radiación de referencia, es decir, básicamente es multiplicar por el área reflectiva de los espejos, y se los divide entre la potencia nominal de la planta. Vemos que en el caso de Atacama 1 se tiene un campo solar menor, o sea, un área de espejos menor,
que tiene sentido porque al haber mayor radiación se precisa menos área especular para obtener la potencia necesaria, digamos. Y la otra cosa interesante es que aún teniendo su área menor de captación de energía solar, tienen más horas de almacenamiento. Y bien, las conclusiones es que se logró optimizar el parámetro deseado para las tecnologías. Se presentan los precios en los casos más favorables, o sea, con precios de costo de inversión de China, y vemos que aún no son competitivos. Bueno, introduje una referencia ahí, que una planta del tamaño trabajado de torre central puede producirlo análogo a 25 molinos de viento. Perdón, esa es la cilindro parabólica. La de torre central serían 55. Y bien, que esta tecnología aún parece no ser competitiva, los costos se están bajando, pero hay cierta incertidumbre en saber qué camino se va a seguir. Y quedaron algunas cosas por estudiar, como la hibridación con otra fuente de energía, por ejemplo. Puede ser que se complemente con biomasa cuando el almacenamiento se acaba, por ejemplo, se complemente con biomasa y se siga trabajando. Pero eso no fue estudiado. Pronto. Gracias. No es necesario. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, Agustín, tenía una pregunta. Capaz que lo dijiste, pero no te escuché. Lo, lo de la capacidad de almacenamiento se refiere a que en un día cuánto puede producir y almacenar de energía, o referido a qué es, a cuánto tiempo de suministro tiene después. En realidad No me depende quedó un muy poco claro. de la tecnología, porque si ustedes ven, esta tecnología solo produce a partir de lo que, digamos, el almacenamiento se hace instantáneamente y no hay fluidos intercambiando. O sea, todo lo que se produce parte del tanque caliente y pasa al tanque frío, ¿se entiende? Sin embargo, la tecnología cilindro parabólica es distinta a la configuración, ya que puede haber momentos del día en que se esté produciendo y además se esté almacenando, como dos cosas en paralelo. Acá todo se almacena en la tecnología de torre central y en la tecnología de cilindro parabólica. Parte se va a almacenar y va a ser usada cuando no haya radiación solar, pero parte no. Parte es directamente utilizada para generar vapor en el ciclo. Entonces, no es como una respuesta única. En el caso de torre central, por ejemplo, acá, si esto puede almacenar 17,5 horas, quiere decir que va a producir energía 17,5 horas, porque no tiene la posibilidad de producir energía en paralelo con el almacenamiento. Sin embargo, en esta tecnología sí existe esa posibilidad, es decir, que sería como horas de producción una vez que la irradiancia solar no es suficiente para generar la energía que se requiere, el vapor que se requiere. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, Agustín. Perdón que estaba sin necesidad y no me había dado cuenta y por eso no pude. Yo tengo un comentario para hacer antes de pasar a la siguiente presentación, y está relacionado con la última transparencia que presentó Agustín, que dice que en las conclusiones que la tecnología solar hoy no es competitiva con la eólica o la fotovoltaica. ¿Ah? Los precios vienen decreciendo, pero tiene otras ventajas, y creo que es extremadamente útil que Uruguay se plantee hacer este tipo de estudios y este tipo de análisis, porque la energía eólica, por ejemplo, requiere condiciones geográficas completamente diferentes a la energía solar. ¿Ah? Entonces, en algún momento, quizás en un futuro, ojalá sea lejano, se pueda llegar a saturar el parque, como pasó con la hidráulica, ¿ah? Y se pueda saturar las posibilidades de generación de energía eólica, y hay que tener siempre una evaluación de, bueno,
¿cuánto nos costaría aumentar la potencia en el Uruguay? Recuerden que la potencia, los niveles de demanda energética tienen crecimientos exponenciales en el tiempo. Entonces, a medida que se va desarrollando el tiempo, vamos a estar necesitando más energía y cada vez más energía. Y la otra, o sea, eso respecto a la competencia con la energía eólica. Competencia en cierto sentido, ¿no? Esto sería como un plan B. Cuando no podamos energía eólica, bueno, saber que está la solar. Y lo otro es que la que sí no tiene mucha diferencia con respecto a esto es la fotovoltaica, pero la diferencia de la fotovoltaica son los sistemas de almacenamiento. Fotovoltaica solamente puede almacenar en baterías y las densidades energéticas de la batería son bien diferentes. ¿Ah? Entonces, creo que mantener estos estudios como análisis y las proyecciones a medida que se va pasando el tiempo está bueno porque nos permite a nosotros tener una idea y saber cuáles son nuestras opciones en esto. En algún momento probablemente la eólica o la fotovoltaica no quizás le ganen en el costo nivelado a la solar térmica, pero quizás la solar térmica sea la única posibilidad que nosotros tengamos. ¿Ah? Por eso digo que hay que tenerlo en cuenta. Ese es un comentario. Yo tenía una pregunta que capaz que viene un poco por el lado vinculado a lo que estaba mencionando Pedro, y era en realidad a raíz de qué había surgido el interés en este proyecto, o si había sido a partir de un programa de sectorial de energía o motivación de vínculos con la ADNE, o cómo había surgido el interés en este área. Sí, capaz que la contesto yo. Bueno, perdón que llegué tarde, pero no. Estaba la práctica de presentación de Fede González de la tesis, que es el lunes, no los podía dejar. No, a ver, sí, esto fue un proyecto de Fondo Sectorial de Energía, y estaba dentro de las líneas de interés, digamos, a investigar por propuestas, digamos, en el fondo, ¿no? O sea, este tipo de tecnologías eran una de las cuales, sobre todo el Ministerio de Industria, la Dirección de Energía, tenía interés en estudiar, ¿no? O sea, incluso ellos contrataron una consultoría a extranjeros, digamos, o sea, una empresa española hizo una consultoría, un estudio similar a este, en menos tiempo y del mismo tipo. Nosotros lo que hicimos fue comparar nuestros resultados contra los de ellos, y a pesar de que dieron parecidos, no dan exactamente igual, y además la ventaja de esto es que, bueno, generamos capacidad local de hacerlo, ¿no? O sea, a medida que vayan bajando los costos de la tecnología o vayan cambiando otras condiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, que se haga muy interesante, como parece ser hoy día el tema hoy día, o bueno, de aquí a unos años, el tema del almacenamiento, ¿sí? O sea, el poder decidir a qué hora uno quiere generar más, ¿sí? Puede ser que este tipo de tecnología se haga más viable, ¿no? Y bueno, complementando un poco lo que decía Pedro, ¿cómo es? Bueno, esto, ¿no? El tema se podía incluso llegar a mejorar estos resultados si se tuviera en cuenta la posibilidad de vender a precios diferentes, ¿no? Por ejemplo, vender a un precio alto cuando se genera en horarios picos o ese tipo de cosas, que en general para este tipo de tecnologías que permite la acumulación, lo beneficia. Igualmente en ningún caso iba a llegar a competir contra la fotovoltaica o la eólica, pero si miramos los valores, son del orden o son parecidos a la generación térmica, ¿sí? Que la generación térmica sí tiene la ventaja de ser gestionable, o sea, de poder generar en el momento que se quiera. En este caso no es una tecnología totalmente gestionable, porque no es que vos podés decidir, digamos, acumular energía de hoy para dentro de 2 semanas, ¿no? Porque necesitarías sistemas muy grandes de acumulación, pero tiene cierta gestionabilidad. Y bueno, nada, creo que el interés, digamos, va por ese lado. Además de que esto también puede abrir otras líneas, ¿sí?
digamos, que están relacionadas, que es el uso ya no para generar electricidad, sino para generar calor, por ejemplo, para la industria, ¿no? Ahí los costos de la tecnología en general son menores, porque no se necesita llegar a temperaturas tan altas, ¿sí? O sea, las temperaturas acá son de 400, 500 grados, mientras que en la industria muchas veces entre 100 y 200 grados es suficiente, entonces los costos son menores y, bueno, podría ser una alternativa viable, además teniendo en cuenta que en la industria se usa más en proporción los combustibles, ¿no? O sea, los fósiles y combustibles de mayor costo, digamos, unitario. Un apunte más respecto a esto. Como decía Pedro, esta tecnología es comparable con las tecnologías térmicas. Y cuando nosotros hablamos de las tecnologías térmicas, descontando la biomasa, en general siempre estamos hablando de tecnologías contaminantes. Si a este costo nivelado se le agregan los costos ambientales arriba, o potenciales multas, etcétera, probablemente eso pueda llegar a mejorar todavía más. En Uruguay quizás eso no sea tan relevante ahora, pero por ejemplo en Europa eso sí puede llegar a tener mucha importancia. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a Agustín. Gracias. Bien, Pedro. Pasamos con Camila, perdón. Gracias, Agustín. Pasamos con Camila y Matías, que son del grupo de Da la Vuelta y van a presentar, como ya mencionamos, el proyecto de desarrollo de bicicletas adaptadas para personas en situación de discapacidad. Buenas a todos. Voy a compartir la presentación. O voy a intentar. Presentación. Buenas, ¿todos ven bien la presentación ahí? Sí. Bien. Bueno, primero presentar a Camila. Camila es licenciada en fisioterapia, en la carrera de fisioterapia. Actualmente está estudiando también en la carrera de terapia ocupacional. Ambas carreras están vinculadas al grupo A la Vuelta. Ella trabaja con nosotros desde ya hace 3 años, además de que fue estudiante de uno de nuestros módulos, así nos conoció, y después se presentó un llamado y quedó trabajando con nosotros ya desde hace 3 años. Vamos a presentarles sobre el proyecto que nosotros llamamos Bicicilla, informalmente el proyecto Bicicilla, y los dejo con Camila para que les empiece a contar. Bueno, ahora les voy a contar un poco a modo de resumen sobre Da la Vuelta. Da la Vuelta es un espacio de formación integral que surge en el año 2014, es un grupo interdisciplinario que busca abordar la temática discapacidad, siendo, digamos, su eje central desarrollar productos de apoyo de bajo costo para personas con discapacidad o con problemas de movilidad. Bueno, ahí tiene una breve definición, digamos, de productos de apoyo, para que la tengan. Bueno, el grupo de trabajo está conformado por estudiantes y docentes de distintas carreras y disciplinas, de distintas áreas de conocimiento, como por ejemplo de diseño industrial, de la licenciatura de diseño industrial, de la licenciatura en terapia ocupacional, ingeniería mecánica, fisioterapia, y también forman parte del grupo técnicos y la población objetivo, que son los futuros usuarios y para quienes nosotros vamos a diseñar y validar nuestros prototipos y productos. En cuanto a los técnicos, me refiero a personas específicas según cada producto al que nosotros vamos a realizar. Bien, en cuanto al proyecto, el proyecto fue presentado en los proyectos CESEAM de extensión relativos a derechos humanos en el año 2018. Y esto, digamos, es como
importante poder vincular nuestra problemática y la población en torno a lo que es los derechos humanos de las personas, y en este caso de las personas con discapacidad. Bueno, en nuestro país hay una legislación para las personas con discapacidad, y bueno, uno de los derechos que presenta la ley es que todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vida decorosa y lo más normal y plena que sea posible. Y lo que pasa muchas veces en torno a discapacidad es que se ven vulnerados muchos de los derechos de las personas. A modo de ejemplo, en cuanto a la población, según el censo de 2011, donde una de las preguntas del censo era si las personas tenían alguna dificultad para caminar o subir escaleras, los que respondieron que sí fueron alrededor de 80.000 personas. Entonces, bueno, teníamos una amplia población a la cual poder realizar o poder definir esa problemática. Bien. En cuanto a los objetivos del proyecto, bueno, la idea era poder fomentar a través de productos de apoyo, en este caso de las bicicletas inclusivas, poder fomentar dentro de espacios públicos que las personas puedan transitar, divertirse, hacer un uso ameno de distintos espacios. Bueno, y como objetivos, uno de los primeros, y capaz que en un principio de los objetivos que más podían ser dificultosos, fue diseñar y construir 7 bicicletas adaptadas. Podría ser en un principio hasta algo capaz que, no sé si utópico, pero difícil de poder realizar, porque desde el grupo Da la Vuelta, sí habíamos tenido instancias en años anteriores de prototipar distintos productos, pero nunca habíamos, digamos, terminado un producto y entregado a una persona o a alguna institución. Y eso era un reto como bastante difícil de hacer, pero que bueno, nos animamos y bueno, fue lo que quisimos hacer. Como otro objetivo fue, bueno, que esas bicicletas estuvieran disponibles en distintos puntos de Montevideo, y bueno, y poder, digamos, distribuirlas de una buena manera para que puedan ser utilizadas. Como otro de los objetivos, bueno, teníamos que generar actividades que promuevan la inclusión y el poder compartir distintos espacios, porque, tal como sabemos, no vemos por lo general en las calles a personas con discapacidad, porque no tienen la posibilidad de transitar esos espacios. Bueno, después como otro objetivo había que evaluar el uso de las bicicletas accesibles, por eso mismo, como las personas no transitan, es difícil poder evaluar y si pueden ser utilizadas. Y bueno, como punto muy importante también, un objetivo muy importante es hacer visible la discapacidad y entender que es un fenómeno socialmente construido y que nos acerca a todos como seres humanos. Y otro de los objetivos también era incorporar a estudiantes de grado de las licenciaturas en fisioterapia, ingeniería mecánica, a actividades de extensión y acercarlos a la temática de discapacidad. Muchas veces yo sigo siendo estudiante y nos toca que siempre estamos dentro de la facultad, y bueno, es muy importante poder salir a la sociedad, al exterior, a intercambiar y a ver las necesidades de la población. Bien, en cuanto a las etapas y el cronograma, digamos, planificado, constaba de 4 etapas. En una primera etapa era la etapa de investigación, la segunda etapa de diseño, la tercera de construcción y la cuarta de testeo. En las primeras 2 etapas
de investigación y diseño tenían que ser realizadas en un curso conjunto con los estudiantes de las distintas disciplinas, y que hacen parte del módulo de extensión, donde los estudiantes no solo iban a tener que salir de sus facultades, sino también iban a tener que interactuar con la población objetivo y los futuros usuarios. En esa etapa del curso conjunto se presenta el problema, se acerca la discapacidad y se empieza a profundizar en los diseños y en las bicicletas inclusivas. Luego, dentro de la tercera etapa, la construcción, bueno, iba a ser por parte del EFI da la vuelta, y se iban a empezar a hacer los primeros diseños y ajustes y planos para la construcción del prototipo. Y en una cuarta etapa, la del testeo, la cual es muy importante porque una vez de tener el producto, la población, quien va a utilizar esos productos, va a ser la que los va a probar y van a ver si realmente, o sea, sirve o no sirve, o qué cosas le podríamos mejorar a ese producto. Bueno, los dejo con Mati. Bueno, buenas de nuevo. Me toca hablar un poco de cómo fue la aprobación y ejecución del proyecto. Como recién contó Camila, los estudiantes participaron de las dos primeras etapas, más vinculadas a lo que tuvo que ver con el diseño del producto y no tanto a su evaluación y construcción, y ahora vamos a contarles un poco por qué. Bueno, como todo a la hora de presentarse un proyecto y elaborar un proyecto, todo nace a partir de una idea, luego se presenta el proyecto, se escribió en menos de 15 días, si no me equivoco, y se presentó. Todo el proyecto estaba pensado para ser ejecutado en 2018, pero como se marca acá en el cronograma, los resultados llegaron tarde. No recuerdo específicamente por qué, pero en este caso los resultados de las postulaciones llegaron tarde, y eso hizo que se replanificaran algunas cosas. Y igual se decidió seguir adelante con el proyecto, y de todas formas nosotros habíamos comenzado en el segundo semestre con el módulo, aunque no teníamos la aprobación del proyecto. O sea, decidimos que eso era lo mejor, y nos la jugamos de esa manera. Después, en medio del semestre, el proyecto sí salió, y bueno, lo que hubo fue, como explica el esquema, pasar el punto 5 de construcción para 2019, y la de evaluación y lanzamiento, todo para 2019. Eso implica mover los fondos para el año siguiente. También tiene, para los que ejecutamos proyectos en la FIN o en el mundo UDELAR, tiene algunas dificultades, como que te cierran el año y la posibilidad de hacer compras, pedir vales bastante temprano, y lo abren bastante tarde, y nosotros teníamos que construir bicicletas durante el verano y construir los prototipos. Y eso para nosotros fue una dificultad bastante grande, y tuvimos que lograr prever bien todos los gastos que íbamos a tener y todas las cosas que íbamos a necesitar con bastante anterioridad, y anticiparnos en eso. Ya con el diario del lunes puedo decir, como muestra el comentario, que en solo 14 meses se pasó de una idea a una realidad, y nada, a veces hay que tratar de hacer cronogramas lo más realistas posibles, pero pasan cosas también, y hay que redefinir sobre la marcha, evaluar, y a veces tomar algunas decisiones y esperar que salgan bien. Bueno, el producto o la bicicleta se diseñó en un curso conjunto, como comenté, parte de una idea. Lo primero que se hace es, como se muestra acá, pasar la idea a lo que es la población objetivo y ver si hay buena recepción por parte de quienes son potenciales usuarios, y bueno, sí hubo buena recepción de los usuarios. Después comienza el curso, después que la idea nace, se escribe el proyecto, comienza el curso, como muestran las fotitos de la izquierda abajo. Había reuniones interdisciplinarias entre usuarios, técnicos, estudiantes y los docentes del curso para hacer preguntas que definieron aspectos muy importantes del diseño. Por ejemplo, uno de ellos es, había opción de que el carro, o lo que llevara a la silla o a la persona, fuera tanto adelante como al costado o atrás. Por mi parte, por ejemplo, desde ingeniería me queda mucho mejor adelante o atrás, nunca al costado, pero todos los usuarios, o la gran mayoría, opinaban
que era más entretenido un paseo donde vos fueras a la misma altura que la persona que pedalea y al costado. Y se volvió un aspecto relevante del diseño y había que respetarlo como tal, porque era lo que las personas querían del producto que íbamos a diseñar, tener la posibilidad de ir a la misma altura, lo que ya sabemos que va a traer problemas de estabilidad, por ejemplo, y al costado, lo que hace que sea un vehículo aparatoso y, bueno, después más adelante con ciertas características de diseño. Todas esas cosas se definieron en grupos de intercambio. Esa idea después pasa a través de todo lo que es el grupo a la vuelta, digamos, entonces ahí participan los docentes de las distintas áreas, los alumnos que estaban involucrados en este proyecto durante el semestre, y lo que se genera después de eso es información y el diseño, o sea, se logra hacer el diseño del producto y generar un informe que recopila cuál fue el proceso cómo fue el proceso, qué decisiones se fueron tomando, cuáles son los parámetros relevantes, y todo ese tipo de cosas, o sea, se logra generar información y el diseño. Más adelante, cuando los alumnos terminan la primera etapa, si bien había ideas generales sobre cómo tenían que ser las dimensiones, cómo tenía que ser la forma, no estaba definido desde el punto de vista del diseño realmente cómo se iba a construir, cómo iban a ser los anclajes, de qué materiales. Toda esa parte me tocó bastante a mí y me gusta mucho, así que la hice con gusto. Acá se ven algunos de los planos algunos que se hicieron. Se logró hacer, como algunos ya saben, en el instituto trabajamos mucho con lo que tiene que ver con Inventor, entonces sí logró hacer todo un modelo 3D en Inventor, y a partir de él lograr hacer planos, esquemas, dibujos y presentaciones. Ya que estamos, contar un poco, por si alguno no sabe en qué consistió. Va a ser una bicicleta que lleva un carrito a la izquierda, ese carrito tiene una sola rueda, y bueno, tiene un asiento, que ese asiento se puede extraer. Al extraerse el asiento, se permite que por la parte de atrás suba una silla de ruedas. Y si se deja el asiento puesto, la persona accede por la parte de adelante, para lo cual tiene barandas, y está todo pensado que sea en la cantidad mínima de movimientos posibles, siempre seguro, que la persona se sienta contenida. Entonces tiene la posibilidad de, por ejemplo, un adulto mayor subir por la parte de adelante, y en caso de la silla, sacar el asiento y subir por la parte trasera. Bueno, acá hay algunos detalles de cómo se hace el anclaje de la rueda, o de cómo se diseñó el anclaje de la silla del carro a la bici. Y también se generaron, como tenemos la suerte de que contamos con gente de la parte de diseño industrial y que maneja bien el diseño gráfico, se hicieron algunos manuales, pósters, por ejemplo, en los lugares donde se dejaban las bicicletas había póster, adentro de cada bici había un bolsito con, o sea, una alforja que a su vez también tenía un manual de usuario. Se tuvo que generar todo ese documento y todos esos documentos y toda esa información. Bueno, tocó la parte de fabricación. En la parte de fabricación, contar que las bicicletas, acá como se ve en una dice policía, acá en azul, eso es porque fue el Ministerio del Interior quien donó 20 bicicletas, de los cuales nosotros agarramos 10 y donamos otras 10, y de esas 10, en principio lo que hicimos fue tomar repuestos de algunas y seleccionar 7, o sea, lograr armar 7 bicicletas. Se llevaron a arreglar un bicicletero, todas y cada una de ellas, para que quedaran lo más óptimo posible. Se limpiaron, se pusieron en las mejores condiciones y quedaron prontas para la fabricación. Mientras tanto se fabricó una silla. Se hizo una silla que es la que está pintada en antióxido acá, con el termo de lidio, si no me equivoco. Esta silla lo que hizo fue, se trajo a la facultad, hicimos pruebas, las vimos entre todos, la probamos con usuarios, y cuando se hicieron modificaciones muy leves, y cuando tuvo el OK, se mandaron a hacer las restantes. No sé qué más les puedo contar de acá. También se hicieron trabajos en el ETAF, pruebas, abajo, se intentaron construir algunas partes, ver medidas, ver posibles problemas, y nada, pero sí se mandaron en la fabricación de la primera también participé yo, porque si bien yo tenía las ideas, no tenía perfectamente definido la construcción de cada parte, entonces es como que tenía que estar en el proceso, y también me retroalimentaba de las personas que saben más sobre la fabricación de esto que yo. Entonces, en la primera sí participé muy activamente, hice partes, todo, después que quedó todo definido, las otras se mandaron a hacer directamente, sin
sin mayores problemas. Otra cosa que es fundamental, como ya se dijo, el proyecto está enfocado a derechos humanos, no tanto al diseño mecánico de una bicicleta, entonces lo que sí importa mucho acá es difundir y hacer llegar a la población lo que hicimos. Y realmente logramos una buena difusión en este proyecto. Tuvo mucha difusión, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue comunicarnos con el departamento de comunicación de la Facultad de Ingeniería, quien nos dio apoyo, quien generó, le enviamos documentos que enviaron a distintos lugares de prensa, y así fue que logramos o dimos notas tanto en todos los canales de aire, en prensa escrita, en varios programas de radio, en programas de radio que salen a nivel de Latinoamérica, fuimos a programas en vivo en la tele, y logramos una muy buena difusión del proyecto. Eso hizo que llegara a algunas personas, por ejemplo como Julián, que Julián lleva adelante el proyecto de En Bici Sin Edad, y bueno, el proyecto de él lo que hace es usar nuestras bicicletas para ir al Prado, por ejemplo, al Parque del Prado, al jardín, si no me equivoco, al jardín botánico, ir al jardín botánico, y están disponibles en cierto horario para que las personas que quieran ser llevadas, las llevan. Por ejemplo, él pedalea y saca a pasear a abuelos, y los abuelos van a ese lugar y él está disponible para sacarlos a andar, y lo que usa son nuestras bicicletas. Entonces en principio hicimos muchas coordinaciones con él para dejarlas en un punto que esté cerca de donde él las necesitaba, que él las pudiera ir a buscar, y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá está un poco la distribución de las bicicletas. Las que están pintadas de gris fueron los puntos iniciales donde las dejamos, y después se movieron hacia los puntos donde están actualmente, que son los puntos azules. Al principio las distribuimos en el área metropolitana. Bueno, llevar las bicicletas tiene un tema logístico de que hay que contratar un flete, tiene costos, hay que moverlas, hay que coordinar con varias personas para recibirlas. Algunas veces en los lugares donde las entregábamos se hacía un evento, entonces teníamos que preparar una charla para el evento, y ese tipo de cosas. Y después, en función del uso que se les fue dando a las distintas bicicletas, y en función de la demanda que tenían, y de muchas instituciones que se comunicaron con nosotros de que querían tener una, se fueron redistribuyendo, se fueron moviendo a otros puntos. Nuestra idea es que esto genere repercusión y se difunde, que la gente conozca y sepa que hay otras alternativas para moverse por la ciudad, que prueben, que vean ventajas, desventajas, virtudes. O sea, en principio es esa la idea. Por tanto, moverlas y estar constantemente redistribuyendo las bicicletas es algo importante para nosotros. Uno de los lugares que tuvo mayor impacto fue Mundo Pedal, en el Parque Rodó, donde pusimos una bicicleta, y nada, ahí sí, como la gente está acostumbrada a ir a andar en los botecitos del parque y a usar ese espacio, creo que tiene bastante movimiento. Esa bicicleta fue una de las más usadas de todas. De hecho, varias veces la tuvimos que cambiar, ir a reparar, llevar la bicicleta al bicicletero. Tuvo varios accidentes, ya se las cambiamos por otra, pero accidentes en el sentido de cosas que se le rompieron por el uso, porque chocaron contra un cordón o similar, digamos. En cuanto al tema del uso, acá estos son, en su mayoría, si no me equivoco, todas fotografías que nos enviaron las personas que las usaron, que las compartieron por redes, o que nos las enviaron directamente a nosotros, o por Instagram, o a la vuelta. Entonces, creo que realmente se logró llegar a la gente, que la gente las use. Por supuesto que tuvimos una evolución súper agradable para nosotros, pero como proyecto se logró el objetivo de distribuir las bicicletas, entregarlas, y lograr esto que se ve en las fotos, que es la gente tomando posesión de algo que hicimos para la gente, en definitiva. Y creo que eso estuvo muy bueno. Y nada, decirle gracias a todos, y estamos para responder preguntas. Bueno, muchas gracias. Está muy bueno ese trabajo. Yo quería saber un poco cómo había sido el tema cuando ustedes dicen que dejamos las bicis en algunos lugares. ¿Qué quiere decir? Cuando las distribuyeron en Montevideo, ¿las dejaron ahí en un parque para uso libre, o se contactaron con alguna organización o algo que hacía uso de las bicicletas? Bien, perfecto.
Es un tema interesante, generó discusiones interesantes y cómo iba a ser el mecanismo por el cual nosotros le íbamos a dejar una bicicleta a una institución y el tema de las responsabilidades. Fue algo que se pensó bastante. En principio, las instituciones, algunas eran instituciones objetivo para nosotros, por tanto, nosotros nos comunicamos con ellos, y otras instituciones vieron la difusión y se comunicaron con nosotros y terminamos llegando a la conclusión de que eran aptas para recibir una silla. Nosotros llevábamos la silla, íbamos nosotros, la mostrábamos, participábamos en un evento, dejábamos un póster, dejábamos la silla y una alforja con inflador, alguna herramienta básica, todo un kit que habíamos armado para darles a esa institución la bicicleta. Una vez que nosotros la entregábamos, la institución se hacía cargo de la bicicleta, se hacía cargo de la difusión, se hacía cargo de estar disponible, de los horarios. También le dejábamos una planilla y les pedíamos que nos recabaran información, porque para nosotros era importante conocer qué usuarios la habían usado, cómo, cuándo, y tener una devolución de ellos. Por tanto, tenían una planilla para completar, donde nos dejaban datos y opiniones y observaciones de los usuarios. Normalmente no tuvimos ningún problema con esto, esa fue la realidad. Tratamos de prever todos los problemas posibles, lo mejor que pudimos, y en los hechos después no tuvimos problemas con esto. O sea, las instituciones realmente cuidaban la bicicleta y se hacían cargo de ella, y iba un poco por ahí. No sé si respondí bien tu pregunta, Ana. Sí, sí. O sea, no estaban sueltas en un parque, estaban a cargo de alguien que se hacía responsable de la bicicleta. Claro, se le adjudicaba a una institución que fuera capaz de hacerse responsable de la bicicleta, y una vez que se le entregaba, la institución era responsable. No eran dueños de la bicicleta, eran responsables. Bien. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? ¿Más preguntas? Y hoy en día, ¿cómo están? ¿Están distribuidas en instituciones o las tienen reservadas, las van moviendo o ya se quedan en la institución? No, la bicicleta siempre tiene la posibilidad de moverse, o sea, por eso decía, la institución no es dueña, sino que se le asigna una bicicleta. Lo que hicimos últimamente, como nosotros ya no tenemos recursos, y no sé si vieron, capaz que lo puedo mostrar en el mapita, que las bicicletas se fueron para el interior del país. Si uno más o menos quiere hacer un flete de una bicicleta desde Montevideo a Bella Unión, voy a tirar, pero anda en el orden de los 20.000 pesos más o menos. Lo que pasó ahí es que... ¿Cuál es el costo de la bicicleta? Dale los planos y que se la hagan allá. Perfecto. Es que, primero que nada, los planos están disponibles y libres para cualquiera que se las quiera construir en cualquier lugar. A su vez, como nosotros estamos disponibles para ayudar a cualquier persona que esté dispuesta a construirla, ayudarla respondiendo dudas y lo que sea. Después, sí, el costo total de construir una bicicleta rondó los 18.000 pesos. Quiero decir que tuvimos mucho apoyo de lo que es el sector privado, digamos. O sea, la gente que se arrimó a colaborar con este proyecto trabajó al costo, diseñó productos en forma gratuita. No sabría decir exactamente cuánto cuesta. Si no está incluida en el precio. O sea, no está incluida la bicicleta, pero me animaría a decir que ronda en el entorno de los 25.000 pesos, si uno también se mueve para lograr construirla a un precio accesible, digamos. Claro. Ya si llegas a una empresa X... ¿Cómo? ¿Cuánto sale una bicicleta como esas o un acople de esos que mostraron en las fotos de la idea inicial que tenían? No, un acople no, todo en el mercado, terminado. dice Ana. Claro, en el mercado. Y normalmente en el entorno de los $2.500, más o menos. Para arriba, o sea, en el entorno de los 100.000 pesos, por ahí. Claro, siempre el objetivo del grupo de la vuelta es construcción de productos accesibles a bajo costo. Así que bicicletas accesibles rondan entre los 5.000 euros hasta 2.500, no menos de eso. 2.500, 5.000 euros, ¿no? En lugares de origen o en Europa, y además hay que traerlas porque no hay. Y ahora... ¿Hay tipo algún plan como de construcción de estas bicicletas? O sea, que obviamente no lo harían ustedes, pero como más masiva. No, nosotros lo que seguimos recibiendo es repercusiones de gente que la usa,
repercusiones o instituciones que se enteran y quieren tener, y quieren saber cómo pueden hacerse de una bici, cómo hacen para mandarla a construir, si no las tienen que pedir. Bueno, mucha gente que no las quiere comprar, y hay que explicarles que nosotros no nos dedicamos a hacer bicicletas, sino que el objetivo nuestro era que ellos se enteraran básicamente de que existían. Entonces, nada, sí tuvo buen impacto el proyecto. No sé si me quedó decir que la parte esa de los fletes, a partir de que nosotros nos quedamos sin fondos, se responsabilizaba a la institución que las quería. Por ejemplo, si vos querías tener una bici en Salto, nosotros decíamos, bueno, te vamos a dar la bici que está en Peñarol, te vamos a ayudar todo lo que podamos a coordinar, pero vos te responsabilizás del flete. Entonces, alguien ponía una camioneta y se la llevaban, por ejemplo. Así fue que se fue dando los movimientos de las bicis hacia las instituciones del interior. Una consulta. ¿Tienen algún plan de gestión con respecto a los planos y eso? Me parece que el know-how y la divulgación del know-how a proyección para adelante debe ser una de las cosas más interesantes. Más que, o sea, ustedes ya demostraron que se puede construir, que son útiles, que son prácticas, y ahora restaría tratar de divulgarlo, ¿no? Guiando los objetivos que ustedes presentaron. ¿Tienen un plan de gestión con el tema de los planos y eso? El tema de los planos, bueno, a mí siempre me queda la duda, esto me parece que claramente no es patentable, pero tal vez haya alguna manera o alguna patente más soft, digamos, algo más como para registrarlo, Y después lo que sí los tenemos son disponibles en la web, o cualquier persona que se comunique con nosotros le hacemos llegar los planos, pero también están disponibles, si yo no me equivoco, en la página de Da la Vuelta. Se puede entrar por el EVA, como tenemos una página, y ahí están disponibles. ¿Y en qué detalles? Después, ¿Constructivos? sí, tiene detalles, si querés, pasamos a la parte de los planos. O sea, no es como para que vos sin saber nada te hagas una bicicilla, ¿no? Yo estoy pensando en alguien que quiere tener eso, que diga, bueno, descargué estos planos, se los llevo a un herrero y te los hace. Claro, bueno, esa es nuestra idea. Yo creo que el plano ya se defiende por sí mismo, empieza, no sé si acá ves, si lo estás viendo, son más que los que se ven acá, son como en el entorno de 20 y pico de planos, acá hay 6, pero empieza con esquemas generales y mostrando, y después empieza a tener detalles de los particulares y dice los materiales con los que fueron hechos, qué caños usaron, qué planchuelas, bueno, lo podés ver en los dibujos, medidas generales y más o menos todo lo que necesitas como para diseñártelo. Después, por decir algo, no sé si vos ves mi puntero acá, Pedro. Sí, está retrasado con delay, pero se ve. Bueno, permite que estoy señalando un cañito acá en el último plano, digamos. No sé si lo ves acá. Ahora estás en las baldosas. Bueno, si mirás en Hay el plano, mucho retraso. Lo que quería comentarte es que de repente no pasamos medidas cañito por cañito con un despiece, pero tenés todas las medidas generales del asiento, cómo está construido, varias imágenes reales de los productos terminados y del modelo 3D, que hasta se ve mejor que las imágenes reales, ¿sabes? Entonces, en ese caso, es como que si vos ya te das maña para construir o sos herrero, creemos que con estos planos sos capaz de construir la bicicilla, digamos. Bien, está buenísimo. Yo tengo También todo el diseño fue pensado como para eso. Una de las piezas más complejas es el anclaje de la bicicilla a la bicicleta. Esa requiere una pieza que es un poco artesanal. Acá nosotros tuvimos una ventaja importante, que fue que todas las bicis eran iguales. Nos dieron 10 bicis iguales. Entonces, eso facilitó mucho el tema de esta pieza. Se consideró el caso de que esta pieza se diseñara y fuera adaptable. Enseguida que te empezás a ver las cosas que tenés que hacer, te das cuenta que te va a salir más cara esa pieza que todo el resto de la plataforma. Entonces descartás esa idea. Igual se diseñó un proceso de construcción de la pieza que fuera adaptable, digamos. Tiene parte de una base, esa base es genérica para todas las bicis, y a partir del diseño de construcción la haces específica para tu bicicleta. Y en eso se pensó para que se pueda hacer en un taller común, digamos, no necesita ninguna herramienta, ni medición, ni conocimiento extraño, simplemente de buena manualidad, o sea, de un herrero, de un constructor.
Yo quería comentar algo relacionado a esto. ¿Sí? Bueno, primero está buenísimo, ¿no? O sea, me parece que está muy bueno el trabajo. Y después, respecto a esto que estás comentando, vos decías que te parece que no es patentable, pero capaz que sí, ¿no? O sea, no sé, entiendo que acá hicieron un trabajo de diseño y no es que copiaron un diseño de otro. Entonces, no sé, yo no lo tengo muy claro, digamos, pero algún registro de propiedad intelectual o algo así probablemente se pueda hacer. Y Capaz que con GLP. no sé, está. ¿Cómo es? Y después lo otro, bueno, está, digo, capaz que además si sale, no sé, 18.000 pesos era, ¿no? Sí. Comparado con los 100.000, capaz que hay empresas locales que le interesaría reproducirlo, digamos, yo no sé, podría, digo, tener todas las opciones, ¿no? Digo, Sí, y nosotros como objetivo es ese, que si una empresa local ve interés en construir esto, nosotros estamos para ayudarlos, porque en definitiva van a ser bicicletas que van a llegar a la población a menor costo. Si una persona, es algo que discutimos siempre, si alguien se sube al carro y sabe que valen 100.000 pesos y que las puede fabricar por 18 y las pone en venta a 100.000 pesos, bueno, también esperamos un poco que otra persona las fabrique y las ponga en venta por 30.000 pesos, por ejemplo, y le claro, claro. compita, digamos. Entonces, que eso se regule un poco solo. En principio nosotros queremos difundir, mostrar, las hicimos, están ahí. Hicimos montones de eventos, fuimos a San Carlos, a San José, a difusiones, a liceos, a ferias de ciencia, hablamos con estudiantes, liceales. Bueno, yo un poco me pasé hablando más de la carrera de ingeniería que de esto con los estudiantes de sexto de ingeniería, que era lo que más me preguntaban. ¿Cuántas veces van a perder cálculo 1, cálculo 2, todo eso? Pero está, difundimos lo más que pudimos y fue buena la difusión. Realmente, por ejemplo, los productores de los canales, te escribió una productora Canal 4, hacías la nota y terminabas la nota y te decía, mirá que esto estamos para difundir, esto que ustedes están haciendo está buenísimo, cuando tengan novedades nos escriben, les damos un espacio cuando quieran, y en principio nosotros no necesitamos ni siquiera pedir eso, siempre nos llegaban propuestas de notas. No sé, justo mañana, por ejemplo, tengo que dar una nota para esto, que es para prensa escrita, o sea, me van a hacer una nota donde van a sacar ahí. Sí, Y ya terminó el proyecto hace un año y pico. yo creo que eso que decías, ¿no? Digo, además, si, yo qué sé, una empresa se lo pone a hacer y lo vende, no a 100.000 pesos, pero yo qué sé, 30, no sé, ya es una ganancia, digamos, y probablemente se pueda difundir más, porque ¿no? Cuando ya tenés una empresa que se dedica a hacerlo, es más fácil, ¿no? Y lo tenés que hacer vos o algún herrero que a veces tiene o no recursos, más difícil. Sí, Otra consulta que te quería hacer era, vos comentaste que el diseño desde el punto de vista ingenieril iba a ser o la bicicleta adelante o atrás, ¿no? mm, Al final, con este diseño final, ¿cómo resultó desde el punto de vista de la comodidad de manejo y eso? bien. Desde el punto de vista de la comodidad de manejo, tenés un pequeño problema al principio, que es que te cuesta adaptarte, o sea, se mueve un poco diferente que una bici. El tema está en que en la bicicleta vos te podés inclinar, si el terreno está inclinado lateralmente, a ver lo que te quiero explicar, a ver si te lo puedo transmitir. Si el terreno tiene inclinación de costado, no en el sentido longitudinal en el que vas avanzando, sino en inclinación lateral, la bicicleta tiende a caerse hacia ese lado, digamos, tiende a doblar hacia ese lado. Igual que un auto lo hace en el peralte de una curva en la ruta, tiende a caerse hacia el interior de la curva. Por tanto, cuando venís andando, tenés que estar atento a que si te enfrentás a un desnivel y se te pone un poquito lateral la bici, se te va a querer ir para ese lado. Que lo compensás doblando hacia el otro lado. Ni bien vos agarras la práctica de esa dinámica, se te vuelve natural y ni pensás en eso ya después, solo andás como en bicicleta, que en bicicleta uno eso lo hace natural. Pasa que uno a la bici tiene la posibilidad de inclinarse y mantenerse siempre en la vertical, aunque el terreno se incline. En esto no, porque ya pasó a ser, tiene un ancho, digamos, no es bidimensional como la bici. En ese sentido, bien. Después otro problema que tiene es que es pesadita, y es tu peso más la bici, más el carro, más una persona en silla. Y bueno, para pedalear una distancia que sea un paseíto por el Parque Rodó, por ejemplo, tenés que gastar bastante de las piernas. Y para eso salió una propuesta linda, que es que ya logramos a una de nuestras bicis ponerle una rueda con motor.
O sea, logramos como motorizar una con pedaleo asistido, y esa es la que le estamos prestando a Julián, que es el que tiene el proyecto de, lo voy a leer porque se me olvida, en bici sin edad. Entonces él tiene una que tiene batería con pedaleo asistido. Y esa anda impecable. Yo, por ejemplo, subí el repecho de la FIN con un amigo, que elegí un amigo rellenito además, para que me costara, y di toda una vuelta alrededor de la facultad, pasando casi por la Rambla, o sea que subí todo el repecho de la facultad, bajé, agarré la Rambla y después subí el repecho que está por Sarmiento, que también tiene un repecho interesante, y di toda la vuelta. Por ejemplo, yo pude bien, yo que soy pesado, más un amigo pesado y todo el carro y la bici, con pedaleo asistido di toda esa vuelta, terminé sudando, pero di toda la vuelta. Viene bien, buenísimo. Matías, ahora que salió eso, pregunto, ¿no pensaron en algún tipo de evolución de esto, utilizar un mecanismo de 4 barras para Me que encantaría. permita, por lo menos mínimo, para que permita una inclinación? Me encantaría. A mí todo eso me encantaría porque implicaba un diseño más complejo, pero como siempre Claro. se te dispara el costo. Como les decía hoy, nosotros contábamos siempre teníamos problemas con el tema de los recursos porque una falla que tuvimos es que las ruedas que iban en el carrito usamos ruedas de las bicis y esas ruedas fallaron un par de veces. La rueda que iba en el carro soporta ciertos esfuerzos Mucho más laterales fuerte. cuando doblás, para los cuales la rueda no está preparada, y un par de ruedas, digamos, pandearon, fallaron. Ahí lo que hicimos fue seleccionar una rueda de mejor calidad. Hay unas que vienen con doble aro de aluminio, costaba 1.000 y pico de pesos cada rueda, 1.700 y pico. 6 ruedas, 12.000 pesos. Y ya empezás con un montón de problemas. Por ejemplo, no hay bicicleterías que estén en el RUPE y sean proveedores del Estado. Tenés que ver cómo vas a hacer para comprar esas ruedas. Y así empieza, digamos. Y ya incorporaste un gasto de 2.000 pesos. Es bastante significativo en el costo de toda la bici. Y nada, sí, si surgiera otro proyecto que sea una evolución de este, o que sea mejoras, o que sea, estaría buenísimo. Es rueda para seguirlo el proyecto. Sí, está bastante bueno, muy interesante. Y creo que abre pila de posibilidades. Mm. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, damos por finalizado el seminario número 3. ¿Está? Bueno, muchas Bueno, gracias felicitaciones. Camila, Matías y Agustín también, a todos los que presentaron y a todos los que participaron. Bueno, Felicitaciones gracias a los Gracias a todos. organizadores. Muy bueno, la verdad. Muy lindo. Gracias. Felicitaciones. Nos vemos. Que anden bien. Hasta luego. Chao.